buenas tardes. Tenemos hoy una actividad que es para nosotros muy importante por muchas razones. Hemos tenido durante más de 10 años una relación de trabajo y de amistad con don Sergio Sarmiento, quien ha estado ya en varias ocasiones aquí con nosotros y ha producido varias entrevistas de las que él semanariamente hace desde hace años, dándole la oportunidad a la carrera de comunicación a tener un ejemplo y una práctica que es muy importante para todos nosotros. En esta ocasión ellos traen un tema que es extraordinario, que está hecho de dos aspectos. El aspecto de la libertad, que ha sido lo que don Sergio ha peleado y buscado y que lo hemos acompañado también desde hace muchos años, y que ha sido una verdadera cruzada para demostrar la importancia de la libertad en la vida de los seres humanos y sobre todo de los jóvenes. En este caso, el doctor Alberto Minardi, que es un experto tanto en las áreas de la libertad como en un tema que a nosotros nos ha apasionado y en el que hemos participado activamente, que es el de los cómics. Quienes tienen la edad suficiente y conocieron la historia de los cómics en México, llegó un momento dado en que quizás los jóvenes que estudian con nosotros no lo sepan, pero se vendían más de 5 millones de ejemplares a la semana. Era una fórmula que por una parte se veía como algo que era pues poco importante y por otra se demostraba que era un medio fundamental para la lectura. Es decir, se calculaba que casi 20 millones de personas, por el número de posibles lectores, podían leer semanariamente. Y eso era un proceso de educación en ese aspecto que fue importantísimo para el país. Han cambiado los tiempos, la televisión y los medios electrónicos han sustituido prácticamente a ese mundo que ahora se ha vuelto una especie de medio pues un poco especializado o elitista, retro, sí, pero que vuelve a tener su valor. Y en este caso el doctor Minardi nos trae un ejemplo de cómo se está moviendo este ciclo de la comunicación, que en algunas ocasiones parece que se va a acabar, así se creía que se iba a acabar con el cine a través de la televisión, y no se acabó ni el cine ni la televisión, y ahora esperamos que tampoco los cómics. Entonces vamos a tener una presentación que es muy importante. Yo voy a recibir a nombre de la universidad este material que quedará en nuestra biblioteca para la consulta que sea necesario, y los voy a dejar en manos del doctor Minardi y de la apreciable presencia de don Sergio Sarmiento. Dicen que la economía es una ciencia muy sencilla, pero que los economistas la hacen innecesariamente complicada. Efectivamente, los economistas se encargan de tomar una ecuación relativamente sencilla, 2 más 2 es igual 4, y en lugar de simple y sencillamente decir, bueno, esta es la ecuación, la vuelven enormemente compleja y después terminan con soluciones que no cuadran. 2 más 2 es igual a 6 o 2 más 2 es igual a 22, en fin, distintas formas de ver la economía. A veces, por lo tanto, es indispensable regresar a los preceptos básicos de la economía. ¿Por qué? Porque desde tiempos muy antiguos había gente en Francia, en Inglaterra, que defendía una economía pues, que funcionara de manera fácil, una economía que no implicara grandes intervenciones del Estado, una economía que se moviera con libertad, porque había la convicción en esos momentos de que esta economía sencilla era la que mejor operaba. Lo ha dicho Alberto Minardi en un libro, lo acabo de entrevistar precisamente sobre ese libro, que nos dice precisamente que a pesar de que en un momento determinado un político o un burócrata piensa que él sabe más
de lo que puede saber la economía. El mercado, esta entelequia que no existe. A final de cuentas, el mercado se equivoca, pero el mercado corrige sus errores, mientras que los políticos y los burócratas no corrigen sus errores. ¿Cómo explicar la economía de la forma sencilla que es? Es curioso porque hay mucha gente que le tiene miedo a la economía porque piensa que es una ciencia necesariamente complicada. Y lo curioso del caso es que no lo es una de las ciencias más sencillas del mundo. ¿Y cómo poderlo explicar? El doctor Alberto Mingardi, quien es director general del Instituto Bruno Leoni de Italia, de Milán, se le ocurrió hacerlo a través de algo que quizás nos divirtió a todos cuando éramos niños. Sí, yo también leía cómics de niños, me gustaba Chanok, debo reconocerlo, veía yo algunos otros cómics, estaban muy de moda cuando yo estaba creciendo y que efectivamente dejaron de tener una importancia tan grande en la vida de los mexicanos. ¿Cuáles eran los cómics que leían en Italia, allá en la juventud de nuestro amigo Alberto Mingardi? No lo sé, seguramente nos hablará sobre ese tema, me parecerá importante. Lo que sí encontré aquí es una serie de preguntas en estos cómics sobre algo que parecería muy sencillo. Tenemos a un Donald Trump que nos dice que la forma de construir prosperidad en un país es tener autosuficiencia, imponer aranceles sobre el comercio internacional, que así se detona la prosperidad. Tenemos gente que nos dice que hay que tenerle miedo a la innovación, que le tengamos miedo a los transgénicos, que le tengamos miedo a los avances de la tecnología, que le tengamos miedo a la inteligencia artificial. Hay gente que nos dice que si las empresas generan prosperidad, lo más sencillo del mundo es subsidiar a las empresas y que, por supuesto, los contribuyentes, que ya de alguna forma otorgan dinero a las empresas a través de los bienes y servicios que les compran, pues que también deben hacerlo a través de los impuestos. Hay quien dice que debemos subsidiar las artes. A mí en lo personal me gusta la ópera, pero fíjense ustedes que mi gusto por la ópera y a la gente que nos gusta la ópera no alcanza nuestro gusto y nuestro bolsillo como para poder pagar una ópera de calidad que venga a nuestro país, y entonces surge de inmediato, ¿y por qué no subsidiamos la ópera? Hay gente que nos dice, bueno, a ver, gana mucho este señor Cristiano Ronaldo, que está ahora en la Juventus, se lo robaron pagándole más de la Juventus de Italia, se lo arrebataron al mejor equipo del mundo, que es el Barcelona. Estarás de acuerdo, ¿verdad? Y entonces hay quien dice, bueno, ¿por qué pueden hacer eso cuando pues ya ganan mucho los futbolistas? ¿Por qué no limitamos el salario de los futbolistas? Y bueno, la verdad es que Alberto Mingardi, del Instituto Bruno Leoni, nos tiene algunas ideas, algunas propuestas. Y no sé, Alberto, ¿por qué no hacemos todo esto y nos volvemos una sociedad más próspera y más feliz? Bueno, muchas gracias, Sergio. Y como primera cosa, mi español es espantoso. Okay. Yo hablo un poco de italiano poniendo ese en fin de palabras, como todos los italianos. Y no voy a comentar sobre la Juventus. De verdad, Cristiano Ronaldo es que el señor es de Milán y entonces seguramente le va al AC Milán o al Internazionale. Sí, pero para mi edad yo soy de Turín. Entonces sí le vas a la Juventus. Es la comida de Navidad siempre está complicada en mi casa. Y muchas gracias por esta ocasión, muchas gracias a Caminos de la Libertad, a Berta, a usted. A propósito, un gravísimo error. A Cristiano Ronaldo se lo robaron del Real Madrid, no del Barcelona. Perdón. Es un poquito de catalanismo. Pero fue una inversión fantástica para Juventus. Están ganando muchísimo con t-shirt y todo el mundo. Y lo que voy a decir es simplemente porque nosotros hemos publicado estos, porque
El Instituto Bruno Leoni es un think tank en Italia y lo que nosotros típicamente hacemos son todas cosas muy aburridas. Estudios, conferencias, public policy, nada de divertido, de verdad. Pero desde el 2011, como instituto, hemos estado promoviendo conferencias de economía básica, aunque realmente preferimos llamarlas conversaciones económicas porque son conversaciones sencillas y simples en las escuelas secundarias de Italia. El otro año nosotros hemos encontrado cara a cara 6.000 estudiantes de escuela superior, que no es mucho, pero es mucho para una organización muy pequeña como nosotros. Y nuestro objetivo nunca fue convertir a los niños en economistas, que es una idea espantosa, sino presentarles una pequeña parte de la forma de pensar económica, the economic way of thinking, la parte que es realmente indispensable para ser ciudadanos y votantes que entienden el discurso público, exclusivamente esto. ¿Esto qué significa? Esto significa dominar un concepto como el costo-oportunidad, comprender que cualquier cosa en la vida cuesta las oportunidades que estamos sacrificando por ella, o entender lo básico de la cooperación económica entre extraños, eso que normalmente llamamos el mercado. El nuestro es un instituto liberal, pero como siempre digo en clase, nuestra conversación básica estaría buena con John Maynard Keynes. Es simplemente economía sencilla, nada más. Y como buenos liberales hemos hecho esto pensando a grandes economistas del pasado, Milton Friedman, Henry Hazlitt. Por encima de todos los demás, Sergio habló de la economía francesa del siglo XIX, Frédéric Bastiat. Ellos son economistas que han sido muy lúcidos en sus pensamientos, pero también fueron extremadamente eficaces para comunicar. Ahora, el problema es que, sin embargo, es muy difícil captar la atención de los jóvenes, no de vosotros, de los jóvenes normales, los que no van a escuchar una conferencia de economía el lunes a las 2 de la mañana. Y esto es especialmente difícil cuando va a poner en sus manos un libro de economía. Puede tener algo de más gris y aburrido de un libro de economía. Nosotros sabemos que no, sabemos que libros de economía son muchas veces muy interesantes y contraintuitivos y importantes, pero la reacción epidérmica, la reacción más fácil de las personas es decir, no me gusta. Y necesitamos, por esto, algo de diferente, más persuasivo y espero mejor en sintonía con los jóvenes. Y por esta razón hemos producido estos cómics. Ahora, sin duda, no son los primeros cómics que pretenden comunicar las economías a los jóvenes. Todo el mundo hace algo de similar. La Fed de Nueva York tiene libros de cómics educativos. Y también muchas organizaciones similares al Instituto Bruno Leoni y a Caminos de la Libertad han intentado con el tiempo esfuerzos similares. Pero, como todos saben, aprender de sus propios errores es muy difícil, aprender de los errores de otras personas es un poco más fácil. Y un error que hemos identificado y que la mayoría de estas instituciones hicieron es esto. Hicieron cómics escritos para economistas, para periodistas, para cienciados sociales, que
no es bueno porque cuando tiene que hablar un idioma, hay que tener personas que hablan ese idioma. Si tiene que producir cómics, hay que tener personas que saben lo que es importante por el lector de cómics, y no por el lector de la teoría general de Keynes o de la riqueza de las naciones de Smith. Y por esta razón nosotros hemos empezado una cooperación con este hombre que se llama Giorgio Vallorani, que es un distinguido artista de cómics que ha trabajado mucho tiempo para Walt Disney. Y cuando va a ver los dibujos son algo de disneyano, ¿verdad? Giorgio no es un economista, pero entiende la economía y los problemas que la economía pone para ser más bien comprendida en el debate público. Por supuesto, no pensamos que podemos publicar algo como una enciclopedia de economía en forma de cómics. Por lo tanto, hemos decidido de dedicar los recursos que habemos para explorar un tema que es el tema de las consecuencias no deseadas o efectos perversos de ideas, de políticas, de acciones. Ahora, la idea de los efectos perversos es claramente más antigua que la economía, que la ciencia económica. Existió durante toda la historia de la filosofía e incluso está inmortalizada en la sabiduría popular, con expresiones como, creo que es en español también, la otra cara de la medalla, la otra cara de la moneda. Pero, sin embargo, esta sabiduría es un poco olvidada cuando se trata de políticas económicas. Y la ciencia económica, desde la época de Adam Smith, no ha estado advirtiendo sobre los efectos perversos todo el tiempo. Smith habló del hombre de sistema que va a poner los diferentes miembros de la sociedad en un tablero de ajedrez, pero olvida que los individuos tienen su propio principio de movimiento diferente del caballo o de la reina. Milton Friedman ha dicho que no hay tal cosa como almuerzos gratis, y Frédéric Bastiat y Henry Astley, después de él, tuvo su brillante historia de la ventana rota. Estos cómics son de alguna manera actualizaciones, versiones más sencillas y simple y contemporánea de algunos de los sofismas económicos de Frédéric Bastiat, que estaba escribiendo exactamente sobre la misma cosa en 1848, y tratan los salary cap de los futbolistas. No, esto Bastiat no lo escribía. Los puestos del proteccionismo, la subvención a las artes, esto Bastiat lo escribía, y el miedo de la tecnología, la idea de una estagnación secular, todo esto que estamos hablando de estos días. Son historias, son historietas, tienen los mismos personajes en todas, y los mismos personajes tienen a desempeñar papeles similares. Ahora, personalmente estoy muy contento con estos cómics, muy feliz, pero eso dice nada, porque el enólogo siempre habla bien de su vino. Sin embargo, creo que pueden representar un primer acercamiento accesible y agradable a la idea de las consecuencias no deseadas. Una cosa que quiero subrayar es que no están críticos de la moral de los intervencionistas. Siempre los intervencionistas están dibujados como personas que tienen buenos deseos, como de verdad son la mayoría de ellos. Pero las historias, exactamente como los sofismas económicos de Bastiat, quieren señalar efectos inicialmente invisibles de ciertas políticas públicas y que van a ser importantes en el largo plazo. Espero que el mensaje que van a poner a los niños, a los chicos que van a leerlos, es un mensaje de humildad epistémica. No sabemos todo lo que va a suceder.
No sé si van a tener algún efecto, no lo sabemos. Dependerá en gran medida, por supuesto, si son bastante buenos para ser leídos con divertimento y placer, y después se pueden encontrar un buen número de lectores. Y por esta razón estoy tremendamente agradecido a Camino de la Libertad y Berta y Sergio por haber promovido esta edición y esta ocasión, y no puedo de verdad pensar en un mejor partner en el mundo hispanohablante por esto. Bueno, gracias Alberto, y abrimos a preguntas, estamos dispuestos a contestar todo o casi todo, por lo que sepamos, por supuesto, Por las favor, en preguntas. español despacio. Sí. De manera que pueden, no sé, siempre la primera pregunta es la más difícil, pero ya después es con más facilidad. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? ¿Cómo va a ser la distribución de estos? Esa la puede responder mejor. Berta, ¿quieres explicarnos? Las vamos a distribuir en preparatorios y secundarios, iniciando con los de plantel azteca, después con los de prepa sí del gobierno de Ciudad de México. Sí, a ver, Los vamos a distribuir en los planteles de prepa sí, es un proyecto del gobierno de la Ciudad de México, y en los planteles, por lo pronto, de plantel azteca en el país, que es donde nosotros trabajamos. Pero bueno, si alguien quiere, con muchísimo gusto se los hacemos llegar. ¿El tiraje de cuánto? Este es de 1,500. la idea, sin embargo, sí es tener tirajes superiores. Ya tenemos digamos, todo el trabajo hecho para esta versión en español, y este tiraje es con un papel bueno. A lo mejor para tirajes más económicos se puede hacer un papel más barato, en fin, pero si cualquier escuela, o sea, nosotros no tenemos como mandato venderlos, no los vamos a vender, pero los vamos a distribuir hasta donde nos alcancen nuestros recursos. Y ahora tenemos un objetivo que son 5 millones, ¿verdad? 5 millones de cómics. A eso nos decía el doctor Gertz Manero. Bueno, vamos a ver si llegamos a eso, si nos alcanza el bolsillo. No se trata de que si hay prepas secundarias que nos lo pidan, vamos a hacer un esfuerzo para distribuirlo. Con prepas sí también hemos tenido acuerdos en el pasado que nos han permitido difundir algunos de nuestros documentos, y algo así queremos hacer también, por supuesto. Pero aquí lo importante es que ya finalmente lo publicamos en español. Sí. Ahí va el micrófono para que... ¿Desde qué enfoque económico se analizan las situaciones? ¿Desde qué enfoque económico? Enfoque. Enfoque. ¿Cuál es the economic focus, the economic school? Como he dicho, es un poquito, disculpe si no lo entiendo en está la bien. primera vez. Y la idea es exactamente la de Bastiat. Bastiat era un economista clásico, de verdad, un economista clásico que murió en 1850, francés, pero murió en Roma, no porque Roma es mortal para definir, pero murió en Roma, para los economistas. Pero, y la idea es algo que está, creo, ahora en el vocabulario común de economistas de escuelas diferentes. Todos los economistas pueden ser clásicos, austriacos, y también economistas keynesianos, que por ejemplo, les gusta un poquito más de intervención económica que a mí, pero para todos ellos esta idea que cuando hay acciones sociales vaya a tener una reacción de cualquier tipo, es como un modo básico de hablar. La idea de efectos perversos, como he dicho, es muy vieja en la historia del pensamiento sobre la sociedad. Si te interesa esto, hay un muy bueno papel, un muy bueno paper de Robert Merton, no lo economista, su padre, sobre las historias de los efectos perversos en el pensamiento social. Y algo, la idea es de tener algo de básico, y especialmente creo que por ejemplo, lo sobre
el proteccionismo y los aranceles es verdaderamente Economics 101. Una cosa interesante es que, por supuesto, como he dicho, hemos tenido una conversación muy frecuente y alguna vez con algo enfrentamiento, ¿es correcto?, entre nosotros y el dibujante. Porque el dibujante no es un estudioso de ciencia social, pero es un dibujante y una persona que quiere mucho hablar y tener una presentación de problemas que no son trivializados, una presentación sencilla pero no trivial. Y esto está un poquito ahí, y creo que si tiene alguna diferencia en los cómics va a ver cómo él, de una manera, él empezó a pensar más como un economista. El quinto es más, tiene una visión económica más personal que el primero es un poquito escolástico, pero de segunda manera, y esto es interesante, y es una lástima que hemos terminado con el quinto y no nos hemos hecho 10 o 15, él empezó a poner algo más de personal. Por ejemplo, en el de tecnología tiene una cita de 2001, Odisea en el espacio, Space Odyssey. Tiene algo de un poquito más artístico, un poquito menos didáctico, y creo que esto es importante. Lo que tenemos que hacer aquí es poner ahí ideas, pero intentar de poner ideas de una manera un poquito más divertida, un poquito más personal, que en una perfectamente legítima y buena charla de profesores. Mira, las charlas de profesores es todo lo que hacemos en mi instituto. Pero el tentativo, la idea era que intentar algo de diferente para hablar con personas que no van a escuchar TED Talks en YouTube. Gracias. Otra pregunta por allá. La señora de blusa verde, por favor. ¿Qué temas se tratarán? En los cómics. Son 5 historias y el título de todas es Lo que realmente succede sì, che cosa davvero succede se en italiano, porque la idea es exactamente la otra cara de la moneda. Y la primera historia es sobre los subsidios a las empresas. La historia aquí es sobre una empresa de construcción, como puede ver en la cubierta, pero habla de otras también. La segunda es sobre el salario de Cristiano Ronaldo, y no de Cristiano Ronaldo, de los futbolistas en general. ¿Qué sucede si, qué sucede si limito el salario de Cristiano Ronaldo y digo tienes que ganar esto? Ahora, Cristiano Ronaldo es el ejemplo más extremo, por supuesto, que puede tomar. Un poco más que todos nosotros. Un poquito más que nosotros. Creo un poquito más del presupuesto de la universidad y de todo. Pero lo que es interesante entender es que el salario de Cristiano Ronaldo no es exclusivamente... Ahora, creo que el problema es esto. Nosotros instintivamente tendemos a pensar que el salario reconoce lo que alguien merece. Y esto no es lo que va a suceder. Creo que todos podemos estar de acuerdo que un médico que hace cirugía cardíaca es más importante en todos los sentidos que un futbolista. Pero un futbolista es parte de una economía más grande y es parte de la afición, de los aficionados, por supuesto, que van a gastar dinero increíblemente para tener
el mug de Cristiano Ronaldo, el pin de Cristiano Ronaldo, la t-shirt de Cristiano Ronaldo, los calcetines de Cristiano Ronaldo y todo esto, pero también es parte de una economía en la que muchas personas comparten. Y lo que va a suceder en la historia es simplemente que en un mundo que es un poco, que es dibujado como un mundo global, los futbolistas van a moverse y inversiones en fútbol van a moverse de países occidentales a los Emiratos Árabes o a Rusia. Una cosa interesante es esta, no lo he dicho, que porque el intento es didáctico, la forma espero que es divertida, pero el intento es didáctico, hay por fin un sumario, se dice, un sumario del cómics y páginas para tomar notas y escribir, no, todo esto no puede ser. Cristiano Ronaldo gana más que merece alguien en este mundo. No me ha respondido. ¿Qué pasa si le pones un salary cap a Cristiano Ronaldo? Depende de cuánto es alto el salary cap. Si el salary cap es el salario de mercado, va a suceder nada. Sí. Pero si el salary cap de Cristiano Ronaldo es $5,000 al mes, Cristiano Ronaldo va a estar en China, creo, en 1 minuto y medio. Se mueve inmediatamente y los pobrecitos de la Juventus van a bajar, los aficionados y van a fallecer. Así como bajó el Real Madrid, ¿no? Que pierde contra el Eibar. Esa es una pelea, es una pelea futbolista, de verdad. Ahora es interesante que en Italia hay muchas cosas extrañas y ahora tiene un gobierno de verdad que es muy hostil a la globalización, que no le gusta el mundo globalizado, no le gustan los intercambios internacionales, pero tenemos para los extranjeros ricos una taxación, impuestos como los de Londres. Básicamente Cristiano Ronaldo paga impuestos para 100,000, creo que es, para una suma muy básica. Como si es de verdad, como si es Por eso todos los deportistas se van a Mónaco a vivir. Van a Mónaco, pero ahora en Italia también. Para Cristiano Ronaldo, Italia es un paraíso fiscal. Y esta fue para tener señores, la idea era para tener señores mayores con recursos que van a vivir en Nápoles, pero fue la consecuencia inintencional, la consecuencia no deseada, fue que Cristiano Ronaldo es el contribuyente italiano más feliz de todos los otros. Y otras historias son sobre los aranceles y el proteccionismo, los subsidios a las artes, y hemos leído los films, porque no sé cómo funcionan en México, pero en Italia, para tener subsidios por producción cinematográfica, hay film commissions, se llaman, que están en algunas regiones del país. Y este film commission están constituida para personas que son todas mismas, tienen los mismos gustos, tienen las mismas preferencias, y lo que va a suceder es que todos los films, todas las películas que están subsidiadas aparecen la misma. Y hay una situación muy interesante porque el cine italiano tiene una historia muy importante, por supuesto. No es Hollywood, es algo de diferente, pero tiene una historia muy interesante. También como cine popular, tiene director muy importante hoy día también, como Paolo Sorrentino, que es el único genio de Italia hoy día, para mí, o Matteo Garrone. Pero las Film Commission son terribles porque van a poner allá una homologación en la tipología de film y van a constituir muchas películas que son producidas para buscar subsidio y no para encontrar las preferencias del público. Lo mismo ha ocurrido en México, en realidad, con los subsidios a la cinematografía.
que resulta que pues, subsidian las películas que les gustan a los críticos y que no tienen éxito de taquilla, pero que después, como no tienen éxito de taquilla, se quejan de que no tienen ingresos y se convierte en un juego perverso, en un resultado perverso. En Italia hay un cómico que se llama Checco Zalone. Es un cómico excepcional. Es un hombre que tiene la capacidad de hacer reír los italianos de sí mismo, que es la gran bravura de un cómico. Hacerte reír de ti, de tus tics, de tus actitudes y todo esto. Checco Zalone ha hecho, yo creo que son 3 o 4 films, 3 o 4 películas, sin buscar subsidios. Todas sus películas han hecho como folletos, como revenues, en los ingresos en los cines, exactamente todos los ingresos del cine italiano. Todas las otras películas son igual a las películas de Checco Zalone, que son las únicas que nunca buscaron un subsidio. Porque él tiene una idea, no es un cómico vulgar, es el contrario de un cómico vulgar, pero has hecho algo de innovativo, de nuevo y perfectamente sintonizado con el público. Y demostró que puede hacer cine en Italia ahora y ser increíblemente exitoso. Ganó más que Star Wars en Italia sin buscar un euro de los contribuyentes, buscando muchos euros de los contribuyentes, pero voluntariamente en el cine. Y la última historieta es sobre la innovación, y es un poquito diferente de las otras, porque esta es una pesadilla, ¿verdad? Es la historieta de una pesadilla, de lo que podría suceder si hemos frenado la innovación en el pasado, por ejemplo, con el desarrollo de estos. Y es la pesadilla de un mundo sin teléfonos móviles. Alguna vez yo creo que un mundo sin teléfonos móviles podría ser mucho mejor, pero no cuando, por ejemplo, estoy afuera de Italia y tengo que buscar un Uber o entender dónde estoy, todo esto. Y esta es una historieta sobre esto, cómo sería el mundo sin esas innovaciones y si tiene alguna comparación con otras situaciones. Muy bien, otras preguntas que tengamos del público. A ver, hay una persona ahí y hay mete el micrófono al señor, adelante, y después venimos acá, ¿sí? Buenas tardes. Sí. Tenía varias preguntas y me fueron surgiendo algunas. ¿Por qué usted asegura que Mónaco es un paraíso fiscal? Esa sería la primera. La segunda, eso lo dije yo, sí. ¿Usted considera que el salario de un médico debería de ser parecido a un futbolista o quién debería de ganar más en lo personal? Y ¿usted considera que el público mexicano tiene interés en la limitación del salario de los jugadores de fútbol? A ver, en lo que hace a Mónaco respondo yo. ¿Por qué considero que Mónaco es un paraíso fiscal para los deportistas? Porque cobra una menor tasa de impuestos a los deportistas que tienen que viajar constantemente y se establecen ahí en Mónaco. Tanto es así que casi todos los tenistas, casi todos los corredores de autos tienen su residencia fiscal en Mónaco, a pesar de que no viven en Mónaco o viven el número de semanas necesarias para poder tener la residencia fiscal ahí. Ese es en lo que a mí concierne, por eso lo digo. Y es un hecho. Cheque usted jugadores de tenis, jugadores de corredores de autos, y va a ver que casi todos tienen su residencia en Mónaco. Y las demás preguntas eran para Alberto. Los intereses de los mexicanos para el salario de los futbolistas, no sé. En Italia es interesante esto para los italianos, porque los italianos es un lugar común, pero es verdad, los italianos son locos por el fútbol, ¿verdad? Y es interesante porque, por ejemplo,
uno de los problemas que hay en Italia todo el tiempo es que en la opinión pública a muchas personas no les gustan, por ejemplo, las inversiones extranjeras. Cuando algunos años atrás parecía que Carlos Slim estaba tomando una pequeña parte de Telecom Italia, de TIM, que es el operador telefónico más grande del país. Todo el mundo, ¿cómo es posible? Tenemos que tener inversiones nacionales y no extranjeras. Pero cuando los extranjeros han comprado AC Milán y Inter en Milán, no hay oído una persona que ha dicho nada contra esto, porque la idea es que están llegando los chinos y tienes mucho dinero, si vamos a tomar futbolistas mejores para AC Milán, es algo que todos los aficionados quieren. Pero un problema en la discusión pública de vez en cuando es esto. ¿Por qué están determinados los salarios? ¿Por qué hay personas que ganan más que otras? Y una idea típicamente es esta, que el salario tiene que ser más o menos el juicio sobre el mérito de la persona, que no es lo que es. Yo, por ejemplo, para de formación profesional, creo, por supuesto, que los historiadores de pensamiento político tienen que ser las personas más ricas de la sociedad. Hay un poquito de conflicto de interés en esto, pero no es así. Y esto no va a decir nada sobre el mérito de la cuestión. Y es muy difícil hablar de este tema, creo, y hay muchas ocasiones en Italia en las que hay malas comprensiones sobre el hecho por qué esto ganó tanto, por qué esto ganó tanto. Una sola vez me acuerdo de un caso en que los italianos eran en paz con una persona que ganó un mundo, y era cuando murió el señor Michele Ferrero, un gran empresario, porque uno de los problemas de verdad es que usted no entiende por qué él está ganando tanto. Muchas veces cuando habla de trabajo empresarial y cuando habla de deporte también, yo por ejemplo, yo soy uno de los 0,002% de los italianos masculinos que no les gusta el fútbol. Yo no entiendo más por qué Cristiano Ronaldo tiene que ganar como esto. Pero con el señor Michele Ferrero estaba claro, porque él inventó la Nutella. Y por todo el mundo era evidente que este es un hombre que ha hecho una contribución a la sociedad más grande de las de Leonardo da Vinci. Pero muchas veces no es fácil, y la idea así es exactamente de hablar del salario como algo que capita en la sociedad y que es una parte de una economía, de un mundo, no es una tasa de mérito. Pregunta. Hola, buenas tardes. México está viviendo tiempos interesantes. Quisiera saber la opinión de los dos ponentes sobre, digamos, esa estrategia de estar desafiando a los mercados. Sobre todo el profesor italiano, que el instituto tiene como lema ideas por el libre mercado. Gracias. Nosotros estamos viviendo tiempos interesantes también. En Italia. Mira, creo que tiene ahora muchos. Voy a hablar un poquito de Italia, pero creo que la situación es un poquito similar. Es diferente porque nosotros no tenemos una república con un presidente más fuerte. Nuestra es una república parlamentar básica y real, y el capo del gobierno de verdad ahora es un profesor que ninguno sabe que es el capo del gobierno. Las personas más importantes de política italiana ahora son dos más o menos jovencitos de nivel italiano. En Italia todos somos chicos entre 5 años después del presidente de la República. Somos un país muy viejo. Y estos son Luigi Di Maio, que es el ministro de la Industria y del Trabajo, una
conglomeración de poder increíble y una capacidad de hacer mal increíble, y el ministro Salvini, que es el líder el ministro Di Maio es el líder de los 5 estrellas, y el ministro Salvini es el líder de la Lega Norte y es el ministro del Interior. Hace 20 años la Lega Norte era un partido secesionista del norte, un partido que luchaba para impuestos más baratos y una regulación más simple, y ahora la Lega Norte es un partido nacionalista, y el primer problema de la Lega Norte es la inmigración. Y una cosa que tiene en todos los países de Europa es esta idea que la inmigración es mucho más larga y mucho más islámica de lo que es. Si habla con una persona en la vía en Italia y va a preguntar cuántos son los inmigrantes, lo contestarán diciendo el 20% de la población, son el 8%. Y se va a preguntar cuántos son islámicos, todos. Es una percentual más pequeña que todos, 20% más o menos. Y todos los países son diferentes, Francia es diferente que nosotros, pero hay esto hecho, particularmente en Italia. Italia es un país que tradicionalmente producía migrantes en todo el mundo, en los Estados Unidos, en América Latina también. Y en 10 años la población de migrantes era, 20 años, la población de migrantes era el 3%, ahora está el 8%, es un incremento más largo, pero de verdad los italianos, nosotros no producimos pequeños italianos nunca más, y la población está cambiando mucho. Lo que hacen estas dos personas, Salvini y Di Maio, es un bet. ¿Cómo es un bet? Una apuesta. Una apuesta, muchas gracias, para corregirme un poquito, no cuánto es necesario, pero un poquito. Una apuesta contra la Unión Europea para evocar un nuevo espíritu nacionalista. Y la idea es que tiene este mundo de villain, que son las instituciones europeas, de una manera, y la otra que son los mercados de la deuda. Y lo que está sucediendo ahora es que simplemente hay el spread, la diferencia entre los Bund alemán y los bond italianos está creciendo muchísimo. Hay un poquito menos de ayer, porque hoy han dicho que fuimos muy divertidos, pero sí vamos a ser más responsable a la fin de todo. Muy simplemente, si amenaza lo que te han prestado dinero que no lo va a devolver, lo que te han prestado dinero van a querer una rentabilidad mayor. Y si ellos creen en tu amenaza, terminarán por no prestarte dinero. Esto es lo que está sucediendo en Italia. Pero hay una comunicación pública donde todo tiene que ser simple y unilateral, y hay algo de malo y hay un mandante por algo de malo todo el tiempo. Y esta es una comunicación muy exitosa por muchas razones, y voy a mencionarle dos. Estoy hablando, Sergio es más interesante que yo de escuchar, pero las dos razones interesantes son estas. La primera es que antes de tener esto, no es verdad que hemos tenido muchos años de reformas y algo más. Nosotros hemos tenido 20 años más o menos en la que la élite fue contenta en estar un poquito así, un poquito allá, sin hacer nada de profundo y de radical para poner la economía italiana en un sendero de crecimiento. Y la productividad del trabajo en Italia no creció por 20 años. Eso es increíble, es increíblemente malo. Y esto fabrica una situación en la que la población no ve la posibilidad de crecimiento económico, y si no ve la
la posibilidad de crecimiento económico, va a pensar lo único que podemos hacer es distribuir diversamente la riqueza, no podemos producirla de más grande. Y el segundo problema para nosotros, no sé si es la verdad en los Estados Unidos, por ejemplo, fue el quantitative easing del Banco Central Europeo. El quantitative easing compró mucho tiempo para Italia, bajó muchísimo la tasa de la deuda pública, pero lo que va a suceder cuando los políticos no tienen incentivos para hacer reformas es simplemente que no van a hacer reformas. Con tasa tan baja se han endeudado más en todo este tiempo y también, por supuesto, es algo de controverso esto entre los economistas, pero uno de los efectos de tasa tan bajo es una diferente retribución de la riqueza, porque con tasa nominal muy bajo el precio de los assets va a crecer muchísimo, es lo que capitó en estos años, y hay una idea de una creciente desigualdad entre lo que tienen assets y lo que no lo tienen. Y hay defraudado las personas más simples, lo que ahorran de verdad un poquito, un día después día en su cuento bancario, lo hay defraudado de la idea que ahorrando puede tomar ascensión social. No es posible, nunca más. Y esto creo que fue algo que no está muy analizado, pero tiene consecuencia muy profunda en Europa hoy. Puede explicar por qué hay populistas de verdad, pero populistas muy diferentes. Los populistas austríacos y los populistas alemán quieren exactamente el contrario de los populistas francés o italiano cuando hablan de economía. A ninguno le gustan los migrantes, pero cuando hablan de economía quieren exactamente el contrario. Y esto también creó en Italia una idea que las reformas de 2011 eran algo que la élite ha hecho porque son malos. Y especialmente la reforma de la edad de jubilación, que fue muy importante para tener Italia solvente ahora. Y creo que hay estas cosas que han creado la demanda de esta política populista y en el mismo momento hay esta comunicación tan simple y tan lineal que hace muy difícil hablar de ideas contraintuitivas, como las ideas por el libre mercado que mencionaste. Bueno, en el caso de México, muy sencillamente, porque no es el tema de hoy, los mercados, un mercado no es una entelequia, no es un señor que tome decisiones, son millones de personas que están tomando decisiones. El mercado nunca se inquietó por Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador dijo, pues voy a tener más gasto social, voy a ayudar más a los pobres, pero no voy a subir impuestos y no voy a tener más déficit de público, o sea que no voy a aumentar la deuda pública. Mientras dijo eso, no hubo ningún problema. Los mercados se asustaban con las declaraciones de Donald Trump, pero no se asustaban con un López Obrador que decía que iba a tener un gobierno de izquierda, y un gobierno de izquierda, pues como había sido Felipe González en España o como Ricardo Lagos en Chile, que mantuvieron siempre finanzas públicas sanas. ¿Dónde empieza el temor? Empieza cuando se toma la decisión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco, porque se vio como una decisión irracional y era tirar a la basura 100,000, 120,000 millones de pesos de una inversión para reemplazarlo por un sistema de aeropuertos que no va a funcionar en el largo plazo, que no va a resolver el problema, por lo que habrá que regresar en 10 años más o en 15 años más al aeropuerto de Texcoco. Eso fue lo primero que espantó a los mercados. Y después los mercados se espantaron por declaraciones de Ricardo Monreal, la presentación de la iniciativa de prohibición de las comisiones bancarias. ¿Qué significaría eso? Bueno, pues sería un golpe fuerte a las utilidades de los bancos, por supuesto eso no les gusta a los bancos, pero implicaría también, qué bueno que no es una alarma, implicaría también
implicaría también una reducción de los servicios bancarios a las personas más pobres. Un cajero automático, por ejemplo, cuesta en promedio ahora $52,000, $1 millón, un poco más de $1 millón. En colocarlo en Polanco o en Las Lomas no tiene problema porque el movimiento hace que se pueda financiar ese cajero automático. Colocarlo en una zona pobre de Oaxaca, simple y sencillamente la única forma en que se puede sostener es con comisiones, de manera que la decisión de cortar las comisiones bancarias, de prohibir las comisiones bancarias, implica un golpe fuerte, no solamente a los bancos, sino también a la gente más pobre. Ahí tuvimos una caída. Y después una serie de iniciativas de distintos partidos, por ejemplo, el Partido del Trabajo lanzó la iniciativa de confiscar las reservas del Banco de México. Posteriormente, el jueves pasado, lanzó la iniciativa de confiscar las Afores, porque dicen que están a favor de los trabajadores, pero pues no tanto como para que los trabajadores tengan sus propios ahorros. ¿Y qué es lo que se ha generado? Ahora sí hay un castigo de los mercados a México. La bolsa ha caído, por lo menos hasta el viernes pasado, 12%, el peso ha caído casi 10% hasta el viernes pasado, y la verdad es que estamos a un punto de perder el grado de inversión. ¿Qué significa perder el grado de inversión? Que es el que nos dan las calificadoras internacionales. Para empezar, que los fondos de pensiones del mundo ya no pueden invertir en valores mexicanos. Esto significa un aumento de la tasa de interés adicional, ya tuvimos uno la semana pasada. ¿Y qué significa? Menor capacidad de crecimiento de la economía mexicana, mayor pobreza para los mexicanos, menor generación de empleos. Y estas sí ya son reacciones del mercado. Lo curioso del caso es que los mercados nunca se asustaron con Andrés Manuel López Obrador. Ser de izquierda no significa un problema, como ser de derecha no significa otro problema. El problema es cuando eres irracional en lo económico, que es lo que hemos visto con Donald Trump en los Estados Unidos y lo que hemos visto con esta serie de declaraciones. ¿Podrá corregir eso Andrés Manuel? Ojalá, nos conviene a todos que Andrés Manuel sea un gobernante de izquierda de verdad, como lo fue Felipe González, como lo fue Ricardo Lagos en Chile.